Continuamos como todas las semanas, como cada martes, tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Miguel Ángel Santana, quien saludo como siempre con gusto. ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Muy buenos días. Listos para las preguntas de esta semana. Listos para las preguntas del auditorio, que vaya que se han desatado en las últimas semanas, doctor. Entonces, pues vamos con algunas para que nos apoyes. Entre ellas, por ejemplo, ¿las fracturas de cadera se pueden evitar en los adultos mayores? Bien, es difícil decir categóricamente que podemos evitar una fractura porque la mayoría corresponden a accidentes, pero podemos disminuir el riesgo de estos accidentes. Por ejemplo, en los adultos mayores es muy frecuente que cuando se fracturan es porque se pararon al baño en la noche. ¿Qué tenemos que hacer? No debe de haber tapetes. Y es una costumbre muy nuestra, ¿no? No debe de haber tapetes en el piso, alrededor de la cama o incluso en el baño, porque estos tapetes normales tienden a deslizarse o se tropiezan las personas porque no levantan adecuadamente las piernas. Entonces, evitemos tapetes que se muevan y en dado caso que estos tapetes tengan algún tipo de fijación al piso o superficie antiderrapante. Otra es que debe estar iluminado todo el trayecto desde la cama hasta el baño. Estas lucecitas que tenemos para los niños, para que no les dé miedo en la noche, bueno, que tengamos de este tipo de luces en todo el trayecto como mínimo nos favorecerá la disminución del riesgo de caídas, acederas o agarraderas en los baños son indispensables. Una vez que detectamos que la persona mayor tiene dificultad para pararse, para sentarse o tiene pérdida del equilibrio, es importante que haya este tipo de ayudas que nos permitan mayor seguridad al momento de ir al baño. Con algo tan sencillo podemos disminuir este riesgo y en el caso en que las personas ya tengan una limitación muy importante, pues un cuidador al lado de ellos siempre sería lo más adecuado. Muy bien, doctor. Una siguiente pregunta nos dice, ¿qué hay de cierto sobre el líquido que se retira a los pacientes de las rodillas? Ok, cierto, bueno, todos tenemos líquido en las rodillas, así como nosotros tragamos la saliva todo el tiempo, incluso sin que nos demos cuenta, y seguimos produciéndola, igual se produce líquido en las rodillas. La articulación está cerrada y sellada, y este líquido se produce por una membrana que está en el interior de la articulación, que se llama membrana sinovial. Por eso el líquido se llama líquido sinovial. Okay. Este líquido es natural y es necesario en las articulaciones. Y la pregunta después de eso, entonces, ¿por qué lo quitamos? Lo quitamos porque viene en exceso. Cuando tenemos lesiones dentro de la rodilla, por ejemplo, una lesión aguda, nos caemos hoy, nos torcemos la rodilla y aumenta el volumen, es más probable que sea sangre. Y entonces demasiada sangre dentro de la articulación también puede dañar el cartílago y en esos casos procuramos quitarla. Cuando tenemos un desgaste y una lesión crónica, lo más probable es que este líquido sea un líquido inflamatorio. Entonces vamos a quitar este líquido inflamatorio porque está en exceso. Hay maniobras para saber qué tanto líquido tenemos y lo sacamos porque esa tensión que genera el líquido es lo que genera el dolor y la molestia, la limitación de la movilidad. En cuanto lo sacamos, las personas mejoran su movilidad porque ya no está tensión, ya no está tan rígida. Doctor, ¿qué hacemos con ese líquido? Hace un par de años hubo incluso memes y cosas así porque decía una persona en San Luis que le quitaron el líquido y lo vendieron. El líquido no sirve de absolutamente nada, no es transferible de una persona a otra. Y si lo quitamos es porque está en exceso y no sirve de nada allí. Lo retiramos y lo tiramos en ese momento. Entonces, ¿qué hay de cierto? Cuando hay un exceso de líquido, hay que definitivamente quitarlo y tirarlo definitivamente. Extraerlo y deshacerse de él, simplemente. No tiene ninguna propiedad, no lo usamos para absolutamente nada. En todo caso, podemos inyectar ya sea un antiinflamatorio dentro de la rodilla o un gel que funcionan muy bien para desgastes o lesiones menores y nos mejoran los síntomas hasta por un año. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. ¿El reemplazo de rodilla es la única alternativa para el desgaste de la rodilla? El reemplazo de rodilla es la última alternativa para el desgaste de rodilla. Okay. Entonces, en grados menores, analgésicos antiinflamatorios, vamos a dividirlo así, grados del 1 al 4. El grado 1 e incluso 2 mejoran muy bien con analgésicos antiinflamatorios tomados. Y cuando no es suficiente con los analgésicos tomados, entonces a estos pacientes les podemos inyectar medicamentos en su rodilla en casos muy específicos y sobre todo dolores crónicos. Entonces podemos inyectar antiinflamatorios, podemos inyectar geles que nosotros le llamamos viscosuplementarios
suplementación. Tal vez han visto o tienen la experiencia de haber puesto un aditivo de aceite a los vehículos. Este aditivo, yo que veníamos de una familia en la que teníamos carros muy viejitos y de repente humeaban mucho y ya casi no se movían esos motores. Bueno, le ponías un aditivo y la gota toda espesa para bajar al motor. Eso hace que funcione mejor el vehículo porque lo lubrica y sella fisuras, ¿no? Y lo mismo pasa cuando nosotros ponemos un gel dentro de la rodilla. Vamos a poner una inyección de un medio muy viscoso, por eso se llama viscosuplementación, y esta viscosidad aumentada dentro de la rodilla va a generar que disminuya la fricción entre las superficies, disminuya la inflamación y eso nos lleva a mejoría de los síntomas o del dolor por bastante tiempo. Entonces, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer limpiezas articulares después de las personas cuando no les funciona el gel o las inyecciones, limpiezas también ayudan y por último, ¿sí?, se está el reemplazo de rodilla. Entonces, hay muchas alternativas antes de llegar a una prótesis. Obviamente, cuando llegamos a un desgaste grado 3 y grado 4, ya lo más seguro es que necesitemos una prótesis y cualquiera de estas nos ayudan a paliar, a calmar los síntomas, pero no a quitar el problema de raíz. Doctor, nos queda poco tiempo, pero tenemos el gusto que la gente nos vea de diferentes partes, no solo de la República, sino del mundo. Entonces hay gente que nos pregunta desde el extranjero si hay la posibilidad de tener una consulta a distancia con el doctor Santana. De hecho, ya teníamos esto y ahora con la pandemia se aceleró y lo hemos hecho mucho más. Tenemos pacientes que vienen incluso de Centroamérica, de Estados Unidos, gente que tiene familia aquí, trabaja en Estados Unidos, viene, se atiende y se va. A ellos, a las personas que son de fuera, les recomendamos que la primera consulta pueda ser por videollamada. El medio que gusten, puede ser por Skype, puede ser por WhatsApp. La idea es que nos podamos reunir, podemos charlar incluso, hablar, ver sus estudios y definir un tratamiento. Si les agradan las alternativas, si ven que es viable el poder atenderse, incluso intervenirse en la ciudad, pues entonces ya lo podemos hacer después de vía directa y personal. Pero para una primera consulta, una primera entrevista, sin problema lo podemos hacer por distancia, en los mismos números que aparecen en pantalla, sobre Clínica de la Columna. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Paco. La próxima semana nos vemos. Perfecto, nos vemos aquí. Ya está, muchas gracias. Esto fue para usted la entrevista con el doctor Miguel Ángel Santana.